Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de iniciar nuestra clase del día de hoy. Estamos en la asignatura de Historia, ¿no? Historia de México uno. Y bueno, la clase del día de hoy se va a tratar de unos aspectos introductorios, ¿no? Que tienen que ver con las partes importantes de la cuestión histórica, ¿no? Entonces, empezamos, sin más, empezamos. Precisamente nosotros debemos tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de Historia de México uno, este curso, ¿no? El primero de dos cursos que van a tomar, estamos hablando, precisamente el curso va a abarcar básicamente desde la cuestión antes de la llegada de los españoles, lo que existe antes de la llegada de los españoles, y hasta Benito Juárez, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Bien, entonces, pues bueno, ¿no? Habría que decir que precisamente para realizar el estudio de la historia de México, debemos, en primer lugar, hablar acerca de cómo es que el ser humano llegó a nuestro continente, ¿no? Entonces vamos a ver que en esta cuestión existen dos teorías uni, aceptadas, ¿no? Las más aceptadas, sobre cómo llegó el ser humano a nuestro continente, ¿no? Recordemos, bueno, existen, ¿no? Existen una serie de ideas acerca de cómo se da la vida, cómo se dan estos procesos de poblamiento. Debemos recordar y por supuesto ser respetuosos de los distintos conocimientos, creencias que existen a través de la cuestión de, por ejemplo, el origen de la vida, ¿no? Pero lo que es un hecho, ¿no? Lo que es un hecho es que el origen de la vida tiene las explicaciones se dividen en dos, ¿no? En dos grandes rubros. La primera, por supuesto, que tiene que ver con el aspecto religioso, en donde, bueno, pues ustedes sabrán, ¿no? Existe esta parte en la cual pues, Adán, Eva, o como quiera que ustedes le llamen a su Dios, ¿no? Es decir, existe un ser divino, un ser todopoderoso, omnipotente y omnipresente pues, que crea al ser humano pues dentro de los distintos mitos, distintas ideas, distintas proposiciones, ¿no? Algunos dicen que venimos del maíz, otros dicen que venimos del barro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y cuando hablamos de, por ejemplo, de las teorías científicas, pues bueno, recordemos, ¿no? Esta cuestión de la religión, pues es una cuestión de fe, no necesita digamos que evidencia, ¿no? No necesita evidencia científica, por lo cual, pues bueno, esos son cuestiones de fe, son cuestiones de creencia, son cuestiones, pues tradicionales, ¿no? Nuestros padres nos los han transmitido y bueno, finalmente nosotros lo adquirimos o no. Entonces, bueno, existe esta parte. Ahora, cuando nosotros hablamos de que, de las teorías, ¿no? Eh, en el saber popular, pues se entiende, ¿no? ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Una teoría, yo tengo la teoría de que en esta Navidad van a comer en exceso, comer en exceso. Y entonces, ¿no? Es una suposición que yo hago, ¿no? Es una hipótesis acerca de algún fenómeno. Y vamos a ver que en el saber popular no está equivocado, ¿no? No está equivocado porque finalmente una teoría es una hipótesis, una explicación tentativa hacia determinado fenómeno, ¿no? Yo trato de explicarlo a través de determinadas cosas, ¿no? Entonces yo trato de explicar ese fenómeno, trato de decir qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando y bueno, ¿no? De eso se tratan las teorías. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos del conocimiento científico, ya más estrictamente, ya siendo ciencia, nosotros podemos escuchar, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de las teorías. Y entonces, pues efectivamente, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver es que existen, ¿no? Existen teorías, pero cuando decimos teorías, no solamente estamos hablando de suposiciones,
sino que estamos hablando de temas muy trabajados por los científicos. Es decir, Stephen Hawking, Carl Sagan, ¿no? Decía Carl Sagan, grandes afirmaciones necesitan gran evidencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de que existe una teoría que explica, por ejemplo, el poblamiento de América, que es lo que vamos a discutir en este momento, que es lo que vamos a hablar, no es que alguien alzó la mano y dijo, oiga, pues yo supongo, yo tengo la teoría de que, ¿no? Sino, efectivamente, va por una cuestión, efectivamente, de proponer, pero fundamentalmente tiene que ver con una cuestión de respaldar. Es decir, en el campo del conocimiento científico debemos respaldar todo aquello que nosotros decimos. Si no lo respaldas, bueno, pues se vuelve, es un chisme de lavadero, es un chisme, pues es algo que dices, ¿no? En tu loca cabeza o en tu mal viaje o lo que quieras, pues es algo que tú dices, ¿no? ¿Cómo lo respaldas? Ah, bueno, vamos a ver que efectivamente estas cuestiones de la teoría del poblamiento de América se respaldan en evidencia, es decir, vestigios humanos, vestigios de poblaciones que se han descubierto, la continuidad genética, por ejemplo, entre las personas de Asia y nuestro continente, ¿no? Entonces, existe esta evidencia. Por lo tanto, decíamos, es la teoría más aceptada. Y bueno, al final, recordemos que la ciencia, seguramente lo vieron en Introducción a las Ciencias Sociales, la ciencia no es una disciplina de verdades absolutas. Es decir, eh, eh, pues lo que hoy es aceptado, pues mañana puede cambiar, ¿no? Entonces, estamos en una dinámica, por supuesto, de construcción del conocimiento. Recordemos que la ciencia es parte del espectro, la ciencia parte del espectro de la ignorancia del ser humano, del desconocimiento de determinados puntos. Entonces, como desconocemos cosas, nos preguntamos cosas. Y en ese preguntar es como darle respuestas, es donde nace la ciencia. Entonces, vamos a ver cómo existe, decíamos, en relación a estas cuestiones, algunas teorías, ¿no? Y, por ejemplo, les comparto el material de apoyo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el blog, que por ejemplo les voy a dejar como material, ¿no? Y entonces, ¿no? Nos dice, a ver, existen, ahí lo subrayado en azul, existen dos teorías sobre el poblamiento de América. Les repito, cuando nosotros decimos que son teorías, no es suposiciones así de, pues yo creo que, no, estas cuestiones de la ciencia tienen que ir respaldadas. Entonces, Alex Drica, ¿no? Plantea que en la última glaciación los humanos ingresaron a través del estrecho de Bering. Paul Rivet, ¿no? Nos dice que el ser humano no solo ingresó a nuestro continente por el estrecho de Bering, sino que también lo hizo navegando por el Pacífico. Y bien, ¿no? Ahí tenemos una imagen en la cual nos muestra pues las dos teorías de estos señores, de estos dos científicos. Una, la del estrecho de Bering, ¿no? Como podemos ver arriba, ese es Alaska, ¿no? Y del otro lado es Asia, ¿no? Entonces, lo que supone este señor es que en la última glaciación, ya sea que por el retraimiento de las aguas de la corriente marina, por el aumento del hielo, o porque podían pasar sobre este hielo que era sólido, pues los seres humanos, ¿no? Lograron pasar a nuestro continente. Ahora, el otro señor, Paul Rivet, lo que nos dice es que de la zona malayo-polinesia, donde está Australia y donde hay una gran cantidad de islas, ¿no? Son muchísimas islas. Dice, bueno, pues navegaron y poblaron América del Sur, ¿no? Entonces, pues lo que nos está diciendo es precisamente pues esa cuestión, ¿no? Teorías respaldadas, repetimos, teorías respaldadas con la evidencia, teorías respaldadas con análisis científicos que permiten a estos autores pues plantear sus propuestas. Ahora, decíamos, bueno,
¿Por qué no es una ley? ¿Por qué no? Pues porque puede existir, ¿no? Decíamos hace rato, en la ciencia, pues no estamos hablando de absolutos, ¿no? En la ciencia, pues estamos hablando de que lo que hoy es válido científicamente, pues por las cuestiones del avance humano, de la mente humana, pues mañana puede quedar sin validez, ¿no? Es decir, aunque claro, es muy difícil, ¿no? A menos que el señor del History Channel tenga razón y en realidad somos descendientes de los extraterrestres, es muy difícil, ¿no? A no ser que ocurra eso, es muy difícil, pues, desechar estas dos teorías. ¿Por qué? Pues porque se presenta, repetimos, evidencia, se presentan análisis de ADN que muestra una continuidad entre los pobladores de América y los pobladores pues vaya, del continente, ¿no? Del continente americano. Entonces, sí, pues tenemos sangre asiática también. Digo, por si faltaba poco, ¿no? Nos faltaba algo, tenemos sangre asiática. Y decíamos, pues bueno, México, como vamos a ver más adelante, pues es una mezcla, ¿no? México es la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla, ¿no? Los que vinieron ya venían mezclados, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, decíamos hace rato, estamos hablando de historia de México y bueno, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, nosotros denominamos, ¿no? A partir ¿no? Le llamamos periodo prehistórico, perdón, periodo prehispánico, ¿no? Que quiere decir antes de la llegada de los españoles, ¿no? Prehispánico, eso significa ¿no? Antes hispánico hace referencia a los españoles. Entonces, antes de la llegada de los españoles, nosotros conocemos o denominamos este periodo llamado así, prehispánico, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, ¿no? Ahí eh, hay una división cultural y hay una división geográfica. Entonces vamos a revisar esas cuestiones. Ahora, algunos antropólogos, ¿no? Pues nos han señalado, ¿no? La parte del enfoque, la parte del enfoque cultural, ¿no? Nos ha dicho que, bueno, que no hay que decirle periodo prehispánico, ¿no? Porque dicen ellos, pues lo más importante no ocurrió antes de la llegada de los españoles, ¿no? Lo que sí hay que decir es que, pues sí, seguimos diciendo prehispánico, bueno, eso es desde mi enfoque, pues porque al final se convierte en una ruptura, ¿no? La llegada de los españoles significa el fin, la ruptura del mundo como se estaba viviendo antes de la llegada de los españoles. Entonces, bueno, correcto, incorrecto decir prehispánico, pues bueno, eh, nos ayuda a señalar que hay una ruptura y que y que ya no hay continuidad, ¿no? En la cuestión de los procesos como se venían dando en nuestro continente antes de estos españoles, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo, ¿no? Y resulta, ¿no? Que existen tres áreas, ¿no? Culturales, ¿no? Este análisis, por supuesto, nos los plantea los antropólogos también, ¿no? Y bueno, nos dice, hay tres áreas fundamentales, ¿no? La primera, dice, es Aridoamérica, que está caracterizada por la utilización ritual del peyote. Vivían en cuevas, chocaban con otras tribus por recursos, vestían escasamente con pieles, asaltaban Oasis América y Mesoamérica. La segunda área cultural es Oasis América, caracterizada por cazadores-recolectores, es decir, pasaron de eso a sedentarios. Comerciaron con productos mineros, ¿no? Y por supuesto Mesoamérica dice que está caracterizada por agricultura como base de la economía, ciudades urbanizadas, invención de la escritura jeroglífica. Conocimientos avanzados sobre astronomía y matemáticas. Y bien, para aquellos que se preguntaban qué es el peyote, bueno, eso es un peyote, es una cactácea, ¿no? Que crece en el desierto y que, bueno, tiene propiedades psicotrópicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedes sembrar peyote en tu casa, ¿no? No puedes tener peyote en tu casa porque te va a llegar la policía, te va a llevar preso, ¿no? Entonces, tengan cuidado en ese sentido. Y además, el consumo de estas sustancias, pues bueno,
pues es una droga, ¿no? Y la gente lo utilizaba en sus rituales religiosos y, digo, hay que tener cuidado en ese sentido. Bien, por ejemplo, ¿no? Aquí en este mapa lo que podemos nosotros apreciar, pues es esta cuestión de Oasis América, ¿no? Mesoamérica, Aridoamérica. Entonces vemos cómo esta cuestión del clima hace una división cultural, ¿no? Una división cultural sobre nuestro continente. Y entonces vamos a ver, ¿no? Que efectivamente pues existe una división en ese sentido. Bien, ahora, esta área cultural, ¿no? Pues tiene su división, su división temporal, ¿no? Ahí estamos hablando de una cuestión cultural, de una cuestión de espacios, una cuestión de clima, pero digamos que existen, ¿no? Existen estas cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver que el pasado prehispánico se divide fundamentalmente en estos tres periodos, ¿no? El periodo preclásico, que abarca del 2500 antes de Cristo al 150 o 200 después de Cristo. ¿Cuáles fueron las culturas que sobresalieron, ¿no? Que se dieron en esta época? Pues los olmecas, ¿no? Y las culturas del altiplano. Ahora, pues también tenemos, ¿no? El clásico, que va del 1500 al 900 después de Cristo, y vemos, ¿no? Como Zapoteca, Maya, Teotihuacán y Totonacos son los pueblos que se presentan. Y el postclásico, ¿no? Que hay desde el 900 a 1521 y nos plantea los toltecas, los tarascos y los mexicas. Entonces, por ejemplo, algo que hay que decir, ¿no? Algo que hay que decir que es sumamente importante, es que las culturas, ¿no? Las culturas mesoamericanas no existieron o no coexistieron todas al mismo tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo existen una serie de intervenciones, normalmente suben, ¿no? Son civilizaciones que suben, llegan a una cúspide y de ahí empiezan una caída, ¿no? Como todos los imperios. Entonces, vamos a ver cómo pues existe, ¿no? Existe la creencia generalizada de que, no, de que existieron todos al mismo tiempo, cosa que es falsa, ¿no? Algunas sí coexistieron en el mismo periodo, pero no todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los olmecas pues, son considerados la cultura madre, ¿no? La cultura madre de todas, porque vamos a encontrar que muchos elementos de la cuestión olmeca se repiten en toda Mesoamérica, ¿no? El culto a Quetzalcóatl, ¿no? El culto a Quetzalcóatl, Cuculcán y demás nombres que recibe, pues bueno, eso es una generalidad. Y vamos a ver cómo pues, existen continuidades en ese asunto. Entonces, ¿qué más, no? ¿Qué más hay que ver? Pues bueno, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De la parte en la que pues, toca del lado europeo, pues bueno, ¿no? Debemos recordar que tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos, 1553, los europeos se vieron obligados a buscar nuevas rutas de comercio. En 1492, Cristóbal Colón se embarca en una travesía del 3 de agosto y llega a la isla de San Salvador el 12 de octubre. El viaje duró 3 meses. Entonces, debemos recordar, ¿no? Por ejemplo, es algo que de repente olvidamos mencionar mucho, es que Cristóbal Colón pues no era español, ¿no? Recordemos que en ese momento, pues bueno, la onda es el comercio, ¿no? Hay que comerciar. El mundo está conectado, decíamos, pero solo se conocía una parte del mundo. En realidad se decía pues, que la Tierra era plana, ¿no? Que la Tierra, que en algún momento navegabas y que te caías, ¿no? Que había monstruos en el mar, ¿no? Una cosa ahí mítica. Nadie había visto los monstruos, pero todo el mundo aseguraba que existían esos monstruos. Entonces, Cristóbal Colón
que no es una teoría que él propia, ¿no? No es una teoría propia. Cristóbal Colón escucha a aquellos científicos que planteaban la idea de que la Tierra era redonda. Pero decíamos, Cristóbal Colón es genovés, no es español, y ofrece, ¿no? Ofrece el proyecto, pues porque no tiene lana, ¿no? Cristóbal Colón no tiene lana. Si tuviera lana, pues solito, ¿no? Solito lo hace, pero no tiene lana. Entonces necesita recursos, necesita dinero, necesita patrocinio. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristóbal Colón? Pues le presenta a los príncipes italianos y así, ¿no? Se va por muchos, muchos, muchos lugares a ofrecer el proyecto. Por supuesto, nadie le cree. Nadie, nadie le dicen, oye, tú, Cristóbal Colón, estás loco, te vas a caer. Y entonces llega, ¿no? Con los reyes españoles y, a ver, pues, ¿qué quieres, no? Yo siempre hago esta analogía, ¿no? Esta metáfora, que Cristóbal Colón haya llegado y les haya dicho, oiga, présteme 3 barcos. Es como si llegáramos ahorita con Obama y le dijéramos, oye, préstame las llaves del transbordador espacial, ¿no? O préstame las llaves del Air Force One, ¿no? O sea, del avión presidencial. Pues nos va a mandar, por supuesto, directito al no. Del otro lado del muro nos va a mandar. Bueno, perdón, pequeño chistorete. Y entonces, ¿no? Entonces, los reyes católicos que acababan de expulsar, eso por ejemplo, también lo decimos poco, acababan de expulsar a los perdón, a los árabes de España, ¿no? La reconquista española, la reunificación española se da en 1492, año en que Cristóbal Colón hace su viaje, y pues, esta campaña militar deja muchas ganancias, por supuesto, pero Isabel la Católica tiene una visión de expansión, ¿no? Tiene una visión de expansión y por lo tanto le parece interesante lo que dice Cristóbal Colón. De manera posterior, por supuesto, le presta los barcos con la condición pues, de que los territorios conquistados pues sean pasen a ser de propiedad de España. Se habla, ¿no? Se habla del descubrimiento de América. Ese término, pues sí es un poco incorrecto, perdón, porque nosotros estábamos aquí. No descubrieron nada, nosotros estábamos aquí, ¿no? Su ignorancia, otra vez, ¿no? Decíamos, la cuestión de la ignorancia, no les dejaba navegar, ¿no? Y los descubrimientos científicos, pues, no permitían las grandes navegaciones. Nosotros siempre estuvimos aquí, no nos descubrieron, siempre estuvimos aquí. Descubres los rayos X, ¿no? O sea, descubres la cura contra el cáncer, pero nosotros estábamos aquí, no nos estábamos escondiendo, pues, nos encontraron, ¿no? No nos descubrieron, nos encontraron. Entonces, pues bueno, ¿no? Empieza una serie de viajes, ¿no? En este caso, por ejemplo, empieza a haber una vinculación, por ejemplo, recomendación para estos días de asueto que van a tener. Les recuerdo, el día sábado es el último día laboral de Centro de Estudios Intensivos. Nos vamos 2 semanas de vacaciones y, pues bueno, ¿no? Aunque haya tarea, pues no vamos a tener la posibilidad de conectarnos, no va a haber sesión y nos vemos hasta el 2 de enero. Lunes 2 de enero, pues bueno, ¿no? 2 semanas de vacaciones, repito, no nos vamos a poder conectar, yo no me voy a poder conectar, voy a estar imposibilitado en ese sentido y pues ya, ¿no? Estén atentos en ese sentido. Y decíamos, ¿no? Para estos días de asueto, ¿no? Dice de manera posterior, se realizaron exploraciones desde Cuba. Y vamos a ver, ¿no? Que esta cuestión, les decía yo, de la cuestión de Cuba, porque Netflix, claro, para aquellos que tengan Netflix,
hay una serie que nos cuenta, pues todo este proceso de, pues de emancipación, de toda esta historia de Cuba. ¿Por qué son tan radicales, no? ¿Por qué hablan de comunismo? O sea, ¿qué onda con Cuba? Les recomiendo ese documental, es una serie documental, está en Netflix y se llama Cuba Libre. Pero bueno, desde Cuba se van a hacer varias exploraciones, ¿no? 1517, 1518 y al final 1519. Vamos a ver que parte de todas estas exploraciones, pues es buscar nuevos territorios, ¿no? Y la que nos interesa, pues es la de 1519, que es la que realiza Hernán Cortés, ¿sale? Bien, entonces, por el momento es todo. Ahí la vamos a dejar. Estén atentos, por favor, a las tareas. Y bueno, tengan mucho cuidado, por favor. Recuerden que la mayor parte de los accidentes ocurren cuando estamos en casa, ¿no? Entre más tiempo pasamos en casa, somos más propensos a tener accidentes, como que nos relajamos, como que nos distraemos un poco, y entonces, pues tengan cuidado, ¿no? Sobrevivan, por favor, a la Navidad, sobrevivan al Año Nuevo, cuídense, repito, tengan mucho cuidado, si van a comer, no coman en exceso, yo sé que se presta mucho, si van a beber, bueno, pues no beban en exceso, y si van a beber en exceso, o beber, no necesariamente en exceso, no manejen, tengan muchísimo cuidado, por favor, cuídense y por favor sobrevivan, ¿no? La indicación es sobrevivan a la Navidad. Nos estamos viendo, compañeros, en la próxima clase. Hasta luego.